En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Lucas 24, del 13 al 35. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel, sea lo que sea. Ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla Rita Camilo, una vez más con ustedes para llevarle un poco de la reflexión de nuestro evangelio del día de hoy, tomado de San Lucas 24, del 13 al 35. Hoy la palabra de Dios es muy clara, como siempre, en las escrituras, ¿verdad?, de la Biblia. Jesús se expresa de una manera clara, transparente, definida, para que nosotros así entendamos el mensaje. Aquí Jesús nos muestra que debemos de hablar siempre de Dios, no solamente en este tiempo ni en tiempos difíciles cuando estemos atravesando algunas circunstancias, sino que debemos de hablar siempre, ¿no?, como en aquellos tiempos,
venimos y nos comparamos con aquellos 2 discípulos que estaban hablando de Jesús. Cuando nosotros somos tantos, cuando el mundo es tan grande, pero no hablamos siempre de Jesús. Y la palabra es muy clara, dice que debemos de hablar en las iglesias, en las casas, con los amigos, con la familia, donde quiera tenemos que hablar de Jesús, sin darnos pena, sin darnos tristeza, porque nos llenamos muchas veces de pena, de tristeza, hablar de la palabra, hablar de Jesús, cuando eso debería de ser para nosotros lo primero. Me llega de verdad aquí donde dice Jesús, ¿de qué van discutiendo por el camino? Y ahí se detuvieron y parecían muy desanimados, dice. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? Jesús le contestó, ¿qué pasó? Les preguntó Jesús. Le contestaron ellos, todo el asunto de Jesús Nazareno, o sea, que iban hablando de él, pero él quiso preguntarle, a ver, ¿qué pasó? O sea, porque son incrédulos. Eso es lo que Jesús nos deja ver aquí, que nosotros también somos incrédulos. Incrédulos de la palabra, porque señores, hasta lo que está pasando ahora mismo en el mundo, todo está escrito. Lo que pasa es que nosotros somos incrédulos de la palabra de Dios. Nosotros no creemos nada, somos como Santo Tomás, ver para creer. Entonces, Jesús es muy claro aquí donde dice que cuando le pregunta a ellos qué pasó, o sea, somos incrédulos, ¿verdad? Era un profeta poderoso en obras y palabras, dicen ellos a Jesús, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, le dicen. Están haciendo todo el cuento a Jesús. Y Jesús tranquilo, ¿verdad? En ese momento se les abrieron los ojos, o sea, cuando dice aquí en el versículo 30, y mientras estaba en la mesa con ellos, Jesús, porque Jesús decidió irse con ellos los invitaron a que lo siguiera, a que fuera con ellos, que se fuera con todo. Y dice, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Ahí fue cuando ellos lo reconocieron. Cuando los discípulos reconocieron a Jesús, los 2 discípulos que estaban conversando. Reconocieron a Jesús porque Jesús es el pan. Jesús está en la Eucaristía. Y yo me voy más lejos. Jesús está en cada obra que nosotros hagamos. Jesús está en cada persona que nosotros encontremos y que le brindemos una ayuda si la necesita. Jesús está en el anciano que nosotros vemos que necesite comida, que necesite vestimenta. Jesús está en la persona que nosotros ayudemos. En cualquier parte podemos nosotros ver a Jesús. Jesús se nos puede reflejar a nosotros, representar a nosotros en cualquiera de algunas circunstancias que se presente a alguna persona y nosotros podamos darle esa mano amiga. Dice, de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. O sea, ellos creyeron aquella plática que las mujeres iban diciendo que Jesús había resucitado. Ellos no lo creyeron hasta que no cayeron en cuenta cuando Jesús desapareció que era él, el mismo Jesús, el mismo Cristo resucitado, porque Jesús vive, hermanos. Jesús está vivo. Jesús está vivo, está presente en la Eucaristía, en el pan y el vino.
Ahora, después que pase toda esta situación, con más deseo, con más ganas, voy yo para la iglesia, a la Eucaristía, a recibir ese pan, a recibir a Jesús vivo en el pan y el vino. Queridos hermanos, debemos volver a la palabra de Jesús para que nuestro corazón arda de amor a Dios. Ese amor que sentían los discípulos y que no se daban cuenta hasta que no reconocieron que era Jesús el que estaba con ellos. Que nos enseña el camino, ese amor de Dios que nos enseña el camino de la vida, señores. Queridos hermanos, en cada palabra que escudriñemos de la Biblia está Jesús, Jesús vivo en cada palabra, cada texto de la Biblia. Está todo plasmado, claro y definido. Todo lo que estamos viviendo, según su palabra, pues nosotros encontramos la respuesta en cada capítulo y versículo. Sí, queridos hermanos, yo con esta pequeña reflexión me despido de todos ustedes y nos vemos en otra entrega, en otra reflexión. Y como siempre le he venido diciendo, mantenernos en oración. Que Dios le bendiga y que tengan un feliz miércoles.